Ya saben que uno maneja muchas horas de noche y termina buscando cualquier lugar donde descansar. Pero esa vez, me pasó algo que no voy a olvidar jamás. Iba conduciendo por un tramo de carretera cerca de la sierra, cansado y con hambre, buscando una gasolinera o algún restaurante abierto. El GPS me decía que faltaban varios kilómetros para la próxima ciudad, y como era tarde, cualquier sitio donde pudiera parar me servía. Fue entonces cuando, entre la oscuridad de los árboles y la neblina, apareció un letrero diminuto. Bienvenidos a San Felipe. Era un pueblo que nunca había visto, ni en mapas, ni escuchado mencionar, pero estaba agotado y decidí entrar. Al principio todo parecía normal, casas bajas, calles estrechas, algunas luces en las ventanas, pero algo me hizo sentir incómodo de inmediato. Los pocos vecinos que vi me miraban fijo, como si esperaran algo. No decían nada, solo me seguían con la mirada mientras yo avanzaba despacio por la avenida principal. Los negocios estaban cerrados, salvo un pequeño comedor con la luz encendida, y un hombre mayor me hizo señas para que me acercara. Entré, y me ofreció un plato de comida sin siquiera preguntarme quién era ni de dónde venía. Comí rápido, pero no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado constantemente. Después del comedor, me ofrecieron un lugar donde dormir. Era una especie de posada vieja, con madera gastada y cortinas raídas. Me asignaron una habitación en la planta alta. Todo parecía normal, pero cuando intenté acomodarme, sentí que alguien estaba mirando desde el pasillo. Me asomé, y no había nadie, aunque podía escuchar murmullos lejanos que no entendía. Me aseguré de cerrar la puerta con llave, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que me movía, sentía que los ojos de alguien me seguían. Al amanecer decidí salir a conocer un poco el pueblo. Caminé por las calles buscando algún indicio de civilización más grande o señales que me indicaran cómo volver a la carretera principal. Pero cuanto más caminaba, más sentía que las casas se repetían, que las esquinas eran iguales y que no encontraba salida. En un momento sentí que el aire se volvía más pesado y escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Era como si el pueblo mismo estuviera controlando a dónde podía ir. Finalmente regresé a la posada, pensando que quizá estaba cansado, y mi mente jugaba trucos. Entré en la habitación y cerré la puerta, pero desde el pasillo se escuchó un golpe seco, seguido de un susurro casi inaudible. No te vayas. Todavía. El corazón me dio un vuelco. Quise gritar, pero no salía voz. Me quedé inmóvil hasta que todo volvió a la calma. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo, pero tampoco sabía cómo salir de ese lugar que parecía vivo, que parecía que no me iba a dejar ir. Esa mañana intenté mantener la calma y planear mi salida. Salí de la habitación con cuidado, mirando cada esquina del pasillo. El comedor estaba vacío, pero sobre la mesa todavía había restos del desayuno que nadie había tocado. Caminé hacia la puerta principal, y sentí que todo el pueblo me observaba. Las calles estaban vacías, pero de alguna forma podía sentir los ojos de los vecinos, aunque no hubiera nadie a la vista. Decidí subir al camión y encender el motor, esperando poder retroceder por la misma ruta por la que había llegado. Pero al girar en la primera calle, me encontré exactamente en el mismo punto donde había estacionado antes, frente a la posada. Mi corazón se aceleró, y el sudor me recorría la espalda. Traté de mantener la calma. Pensé que era un bucle mental, o una especie de ilusión por el cansancio. Volví a intentarlo. Giré a otra calle, corrí hacia la carretera, y otra vez terminaba en la misma plaza del pueblo. Con miedo y frustración, bajé del camión. Miré alrededor buscando algún letrero, algún camino que me guiara, pero todo parecía deformarse a cada instante. Las casas que recordaba se veían idénticas, y las ventanas ahora mostraban sombras moviéndose sin que nadie apareciera a la luz del sol. Entonces escuché una voz, clara y resonante. No te vayas, quédate. Provenía de todas partes, y ninguna al mismo tiempo. Era como si el pueblo entero hablara conmigo, guiándome hacia el centro de la plaza, donde me había detenido por primera vez. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Empecé a correr, buscando alguna salida que no existía.
Cada calle que tomaba me devolvía al mismo punto, y las sombras en las ventanas parecían moverse más rápido, más cerca. Sentí que algo me empujaba suavemente, una fuerza invisible que me obligaba a girar y caminar hacia el corazón del pueblo. Ahí vi a los vecinos, todos alineados, en silencio absoluto, mirándome fijamente. Ninguno tenía expresión, pero podía sentir la presión de sus miradas sobre mi pecho. De repente, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré y vi la posada, pero no estaba sola. La puerta se abrió lentamente, y del interior salió una figura con un sombrero ancho, como los de los antiguos vaqueros. Caminaba flotando, sin tocar el suelo, y me señalaba con un dedo. Su voz resonó en mi cabeza. Este es nuestro lugar, y tú eres parte ahora. No pude moverme, paralizado por el miedo. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuelo me decía de niño. Si alguna vez te pierdes en un lugar que no aparece en el mapa, no lo mires directamente. Solo sigue recto hasta encontrar un camino de verdad. Cerré los ojos, respiré hondo, y avancé sin mirar a los lados, confiando en la carretera, en el camión, en cualquier lógica que me quedara. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la carretera principal. El pueblo había desaparecido. No había casas, ni luces, ni la posada. Solo la neblina matinal y el sol naciente, iluminando la ruta. Me detuve y miré hacia atrás, pero no había nada. El camión estaba intacto, la carretera vacía, y el silencio era absoluto. Nunca he vuelto a ese camino, y hasta hoy me pregunto si lo que vi fue un sueño, un hechizo, o algo que la carretera y la sierra guardan para los que se pierden demasiado lejos de casa. Desde ese día, cada vez que veo un letrero pequeño en medio de la nada, pienso 2 veces antes de desviarme. ¿Y saben qué? No sé si fue mi mente, pero todavía puedo sentir, en las noches de neblina, que ese pueblo sigue allí, esperando al siguiente viajero. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Ernesto, y llevo más de 15 años manejando tráiler en las carreteras de México. He visto de todo, desde accidentes espantosos hasta asaltos en plena madrugada, pero hubo una noche en particular que me marcó de una forma que todavía me cuesta contar. No porque haya sido sobrenatura, ni nada de eso, sino por lo real que fue, y lo cerca que estuve de no regresar. Salí de Monterrey con destino a Querétaro, cargado con piezas automotrices. Era un viaje largo, pero ya lo conocía de memoria. La empresa me había pedido que llegara temprano, porque el cliente era de esos que no perdonan retrasos. Así que aproveché para avanzar lo más que pudiera de noche, cuando la carretera está más libre, aunque también más peligrosa. La autopista iba tranquila, hasta que llegué a un tramo sin luces, de esos en los que la oscuridad se siente más pesada de lo normal. No había ni un alma, solo mi tráiler rugiendo y el sonido del viento pegando contra las ventanas. De repente vi luces intermitentes más adelante. Pensé que era un retén, pero al acercarme me di cuenta de que era una camioneta vieja, mal estacionada en la orilla, con la cajuela abierta, y un hombre haciendo señas desesperadas. Bajé la velocidad. La verdad me dio desconfianza. Uno como trailero ya aprende a no confiar en cualquiera, pero el tipo se veía alterado, como pidiendo ayuda urgente. Frené con cuidado y me acerqué con las luces altas. Ahí fue cuando noté que no estaba solo. Detrás de él había 2 hombres más, y en ese instante, sentí cómo se me encogió el estómago. Uno de ellos llevaba algo en la mano. Parecía una varilla o un tubo. Y cuando me vieron aminorar la marcha, se adelantaron hacia el carril, como intentando rodear el tráiler. Supe de inmediato que era una trampa, así que pisé el acelerador con todo lo que pude. Los tipos gritaron algo, y apenas alcancé a ver cómo se hacían a un lado. Pero escuché el golpe seco contra un costado de la caja, como si hubieran aventado algo. El corazón se me fue hasta la garganta, pero no solté el volante. Seguí derecho sin mirar atrás. Las llantas vibraban con fuerza por la velocidad, y yo apenas podía respirar. No sabía si me habían dañado el tráiler, o si me estaban siguiendo. Lo único que tenía claro era que detenerme no era opción. Después de unos minutos de tensión, vi las luces de un paradero, un área de descanso donde suelen estacionarse otros camioneros. Ahí decidí orillarme.
Bajé temblando de la cabina para revisar la caja. En el costado había una abolladura grande y restos de un objeto metálico, como si hubieran lanzado una pieza pesada, seguramente para obligarme a parar más adelante. Un trailero que estaba estacionado cerca me vio revisando y se acercó. Me preguntó qué había pasado. Cuando le conté, solo asintió con la cabeza, y me dijo que esa zona estaba caliente, que había bandas armando trampas para atracar a choferes en la madrugada. Algunos fingían que necesitaban ayuda. Otros incluso ponían obstáculos en el camino, todo con tal de hacerte frenar. Me quedé helado, porque de haberme detenido, quién sabe qué me habrían hecho. No era solo perder la carga, era arriesgar la vida. El otro chofer me recomendó que no reportara nada ahí mismo, que siguiera hasta la caseta más cercana y levantara el aviso, porque si los tipos tenían cómplices rondando, podían regresar en cualquier momento. Subí de nuevo al tráiler con las manos sudando, prendí el motor y me quedé unos segundos viendo los espejos retrovisores. Juraría que en la oscuridad vi movimiento entre los matorrales, como si alguien se hubiera estado escondiendo. No quise comprobarlo. Metí primera y arranqué otra vez rumbo a la carretera, pero la sensación de que alguien me estaba observando no se me quitó en todo el trayecto. Me quedé detenido unos minutos, con las luces intermitentes encendidas y las manos sudadas aferradas al volante, sin saber si bajarme o seguir avanzando. Pero la carretera estaba completamente sola, ningún otro tráiler, ningún carro, nada, solo el sonido del motor al ralentí y la sensación de que algo no estaba bien. Al final decidí continuar. Metí primera y avancé despacio, cuidando no golpear nada con las llantas, pero en el retrovisor alcancé a notar que ese bulto seguía ahí tirado sobre el asfalto, inmóvil, como si nunca hubiera importado que lo dejara atrás. Conforme retomé velocidad, empecé a sentir que los faros no iluminaban igual. La luz se hacía más débil, casi como si la neblina que aparecía de la nada absorbiera todo. Y aunque subí la intensidad de las luces, apenas lograba ver unos metros adelante. Eso me puso nervioso, porque en esa zona, cualquier animal o un carro detenido podía provocar un accidente, y yo tenía la vista fija, tratando de no parpadear, con la radio apagada para escuchar cualquier cosa. Pero lo único que escuchaba era el golpeteo seco de mi corazón. Después de unos kilómetros, noté algo que me hizo erizar la piel. En el espejo lateral, justo al costado del remolque, se veía una sombra que parecía acompañar el movimiento del tráiler. No era una mancha normal, tenía forma alargada, como si alguien corriera a la misma velocidad. A ratos desaparecía, a ratos volvía, y yo me obligaba a no voltear del todo. Solo veía de reojo, intentando convencerme de que era un efecto de la neblina, aunque en el fondo sabía que no era algo natural. Me obligué a concentrarme en la carretera, pero la sombra volvió a aparecer, esta vez más cerca, como pegada a la puerta, al grado que me hizo jalar el volante bruscamente y casi salirme del carril. Tuve que frenar con cuidado para no perder el control. El tráiler se tambaleó un poco y el corazón se me fue a la garganta. Juraría que sentí como si alguien hubiera golpeado la cabina por fuera, un golpecito seco, como con los nudillos, y el eco se quedó en mis oídos más tiempo del que debió durar. Respiré hondo y apreté el volante. No podía darme el lujo de detenerme otra vez en medio de la nada, así que aceleré de nuevo, con la garganta seca y la vista fija al frente. Cada kilómetro se me hacía eterno, como si la carretera no terminara nunca. La neblina no cedía, y el reloj del tablero parecía no avanzar. Cuando por fin vi el letrero verde que anunciaba la siguiente gasolinera, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Entré directo, estacioné el tráiler junto a los surtidores y apagué el motor. Las luces de la estación me parecieron como un refugio. Aunque había muy poca gente, solo un despachador y un carro viejo que salía en ese momento. Bajé de la cabina con las piernas entumidas. Caminé hasta el baño para lavarme la cara, intentando sacudirme la tensión, pero al regresar noté algo que me dejó helado. El costado derecho de la cabina tenía marcas, como rasguños largos y profundos, recientes, tanto que aún tenían polvo desprendido alrededor. Me quedé unos segundos inmóvil, tratando de encontrar una explicación, pero no había ramas ni arbustos en la carretera donde pudiera haberme rozado. A un tramo limpio,
Además, la altura de los rasguños era demasiado pareja, como si hubieran sido hechos a propósito. Alineados con la puerta del conductor, los toqué con la mano temblorosa, y me di cuenta de que eran profundos, no superficiales, como si algo hubiera intentado abrir paso. No quise comentar nada con el despachador, solo llené el tanque y regresé a la cabina, encendí el motor, y me quedé mirando hacia la oscuridad por el parabrisas. La neblina aún estaba ahí, esperándome, y en ese momento pensé que lo más prudente era descansar unas horas ahí mismo. No quería volver a enfrentar esa carretera de inmediato, pero al recostarme en la litera, con las luces apagadas, escuché de nuevo aquel golpecito seco en la puerta, exactamente el mismo sonido que había escuchado en el camino. 3 toques suaves, como si alguien esperara a que le abriera. No me moví, ni siquiera respiré fuerte, solo me quedé escuchando, con la certeza de que, aunque estaba en un lugar iluminado, no estaba solo en esa cabina, y que lo que había visto en la carretera no se había quedado atrás, me había seguido hasta ahí. Vamos con la tercera historia. Me llamo Felipe. Tengo más de 15 años manejando tráiler en rutas largas, y aunque me ha tocado de todo, hay un recuerdo que no me he podido sacar de la cabeza. Fue en un viaje nocturno, saliendo de Chihuahua hacia Durango, en un tramo de carretera solitaria, de esos donde el silencio pesa más que el motor, y los kilómetros parecen no avanzar. Esa noche estaba cansado, no voy a negarlo, pero tenía que entregar la carga a primera hora. Llevaba café en un termo, la radio prendida y la ventana un poco abajo para que el aire fresco me mantuviera despierto. Todo iba normal, hasta que en el retrovisor alcancé a notar unas luces muy potentes siguiéndome de cerca. Pensé que sería otro tráiler con prisa, así que me orillé un poco para dejarlo pasar, pero las luces se mantenían detrás de mí, ni se acercaban ni se alejaban. Lo raro fue que, al mirar bien, no escuchaba el motor de ningún vehículo, solo veía ese resplandor que me encandilaba. Me puse nervioso. Traté de acelerar, pero las luces seguían igual, pegadas como si fueran parte de mí. Llegó un momento en que las tenía tan cerca que la caja del tráiler se iluminaba completa. Parecía que llevaba un foco gigante encima. Me animé a bajar la velocidad de golpe para obligar a lo que fuera a rebasarme, pero cuando lo hice, las luces desaparecieron de inmediato. No hubo ningún carro, nada. La carretera quedó oscura otra vez, solo con mi faro alumbrando el asfalto. Me quedé helado. Encendí la radio más fuerte para distraerme, pero el estómago se me revolvía. A los pocos minutos, noté una figura a la orilla del camino. Parecía una persona parada, inmóvil, como esperando. Al pasarle cerca, giré un segundo para verla mejor, y no tenía rostro. Era solo una silueta oscura que se desvaneció. Apenas mi faro la iluminó de lleno, el corazón se me aceleró. Apreté el volante con fuerza y no quise mirar más a los lados. Solo seguir derecho hasta encontrarme con algún retén o gasolinera. Lo peor fue que, cada tanto, los espejos retrovisores me devolvían un reflejo extraño, como si alguien se moviera detrás de la cabina. No quise detenerme, ni siquiera para orinar, aunque lo necesitaba. Algo me decía que si paraba, no la iba a contar. El camino hacia Durango se volvió cada vez más pesado. El aire helado se metía por las rendijas del tráiler, y la neblina parecía más espesa conforme subía la sierra. Las luces del camión apenas iluminaban unos metros al frente, y detrás de mí el retrovisor solo mostraba un gris uniforme, como si el mundo hubiera desaparecido. Traté de no pensar en lo que había escuchado en la gasolinera, esas historias de que en la zona aparecían siluetas entre los árboles, o que los traileros escuchaban voces que los hacían perder el control, pero mientras más avanzaba más sentía que algo extraño me rodeaba, como si alguien invisible me observara desde los costados de la carretera. En una curva cerrada, vi a un hombre parado al borde del camino. Llevaba un sombrero ancho y un abrigo oscuro. Me hizo señas con la mano como pidiendo aventón. Reduje la velocidad por instinto, pero cuando lo miré de nuevo, ya no estaba. Solo quedaban las ramas agitándose con el viento. Aceleré otra vez, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Minutos después escuché un golpeteo en la caja del tráiler,
como si algo se hubiera soltado adentro, pero yo sabía que el cargamento estaba asegurado. Me estacioné en un pequeño acotamiento y bajé con la linterna. Caminé alrededor, revisando los sellos, y todo estaba intacto, ni una sola puerta movida. Entonces, lo escuché de nuevo, un golpe seco desde dentro de la caja. Retrocedí unos pasos con la linterna, temblándome en la mano, y juraría que algo raspó el metal desde adentro, como si unas uñas largas se arrastraran lentamente. Me subí de nuevo sin atreverme a abrir y pisé el acelerador. El camión rugió fuerte, y seguí cuesta arriba, pero en el espejo lateral, me pareció ver que algo oscuro se asomaba apenas por la parte trasera, una sombra que no tenía forma definida. Traté de no mirar más, y solo concentrarme en el volante. El radio empezó a fallar, primero con interferencias, y luego con una voz que no era la del locutor, una voz grave que repetía mi nombre. Me quedé paralizado unos segundos sin entender cómo era posible. Cambié de frecuencia, pero todas se escuchaban iguales. Mi nombre una y otra vez, como si alguien estuviera dentro del camión susurrándome al oído. La tensión era insoportable. Sentía las manos húmedas en el volante y el corazón golpeando en el pecho. Pensé en detenerme, pero la neblina no me dejaba ver más allá de 2 metros. Seguí avanzando con la sensación de que en cualquier momento, algo iba a aparecer frente a mí. Y entonces sucedió. Una figura se plantó en medio de la carretera. No era un animal ni un hombre. Era como una sombra espesa con forma humana. Frené de golpe, y las llantas chirriaron. El tráiler se ladeó peligrosamente, y el motor casi se apagó. Cerré los ojos un instante esperando el impacto, pero cuando los abrí ya no había nada, solo el vacío de la neblina y el eco de mi propia respiración. No podía seguir. Me orillé temblando y apagué el motor. El silencio fue peor, porque en la quietud escuché pasos alrededor del tráiler, pasos lentos, pesados, como si alguien lo rodeara sin prisa. Bajé la cabeza y apreté los dientes, convencido de que si salía de ahí, no volvería a entrar con vida. Pasaron minutos eternos hasta que, sin saber cómo, los pasos se alejaron, y la neblina comenzó a disiparse poco a poco. Encendí el motor con un hilo de valor que me quedaba, y avancé sin detenerme, hasta que vi las primeras luces de un retén militar. Me detuvieron para revisar los papeles, y uno de los soldados me miró fijamente, como si notara algo extraño en mi cara. Solo me dijo en voz baja: «A usted ya lo dejaron pasar. No todos corren con esa suerte». No supe qué responder, solo asentí y seguí mi camino. Pero desde entonces, cada vez que cruzo esa ruta, lo hago con el mismo miedo de aquella noche, porque sé que algo habita en la sierra, algo que busca a los que se atreven a manejar solos en medio de la neblina. Historia 4. Me llamo Julián. Soy trailero desde hace más de 20 años. Y aunque ya me acostumbré a la soledad de la carretera, hay momentos que todavía me ponen nervioso. Nunca me gustaron los tramos desiertos, esos donde puedes manejar kilómetros sin ver luces, ni un solo auto pasar, porque uno queda completamente a la deriva. Y aunque me tocó de todo, asaltos, accidentes, hasta quedarme varado por horas, hay una noche que se quedó grabada en mí como ninguna otra. Era un viaje largo. Llevaba una carga pesada de autopartes que tenía que entregar en Monterrey. Salí desde Querétaro al atardecer, pensando que si avanzaba varias horas de noche, podría llegar sin tanto tráfico a la entrada de la ciudad. El clima estaba seco, el cielo despejado, y el aire fresco se colaba por la ventana. Todo parecía una ruta normal, sin complicaciones, hasta que crucé por un tramo de carretera libre que casi no uso. Lo primero que noté fue el silencio. Ni siquiera escuchaba grillos en los alrededores, y eso que había bajado un poco la ventana para despejarme. Solo se oía el motor del tráiler, y mis propios pensamientos. Encendí la radio, pero no agarraba señal, y terminé manejando con el puro zumbido del motor como compañía. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que vi a lo lejos unas luces rojas parpadeando. Pensé que podía ser otro camión detenido, o quizá una patrulla. Reduje la velocidad y me acerqué con precaución, pero cuando estuve a unos metros me di cuenta de que no era ningún vehículo. Eran como bengalas encendidas justo en la orilla de la carretera, 2 a cada lado, marcando un tramo. Frené casi por instinto, porque aquello no era normal.
Detuve el tráiler y puse las intermitentes. Me quedé viendo las luces un rato, tratando de descifrar qué significaban. De pronto, noté movimiento en la oscuridad, detrás de las bengalas. Una silueta salió caminando hacia mí. Al principio pensé que sería alguien pidiendo ayuda, pero en cuanto se acercó más, algo en su manera de andar me incomodó. Se tambaleaba, como si estuviera herido, y llevaba la cabeza inclinada hacia un lado. Bajé un poco la ventana y le grité si necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo seguía avanzando lento, con pasos arrastrados. Sentí un escalofrío que me recorrió entero, porque me fijé que no levantaba los brazos ni hacía ningún gesto. Era como si estuviera siendo empujado hacia mí por la oscuridad misma. Decidí no esperar más. Metí el cambio y empecé a acelerar para rodear las bengalas. Justo en ese momento, la figura levantó la cabeza y vi claramente su rostro iluminado por el resplandor rojo. Era un hombre, pero con los ojos completamente abiertos, fijos en mí, y la boca torcida en una especie de mueca rara. Me quedé helado, con las manos sudando en el volante. Pasé de largo, pero el retrovisor me mostró algo que me dejó peor. Ya no era una sola figura. Ahora había al menos 3 personas más saliendo de entre la maleza, todas caminando igual, con esa lentitud extraña, acercándose a la carretera. Ninguno tenía coche a la vista, ni señales de accidente, nada que explicara por qué estaban allí. Seguí acelerando, sin atreverme a mirar mucho tiempo atrás. El camino parecía alargarse más de lo normal, como si no pudiera dejar ese tramo atrás. Sentía que mi tráiler pesaba más de lo habitual, como si algo lo jalara. Me obligaba a mirar de vez en cuando al retrovisor, y en una de esas vi otra bengala más adelante, en el mismo lado del camino. Apreté los dientes, con el corazón a 1000 por hora, porque comprendí que iba a encontrarme otra vez con lo mismo, y esta vez no estaba seguro de que pudiera pasarlo igual que antes. La carretera se hizo más solitaria conforme avanzaba. El reloj del tablero marcaba casi las 3 de la mañana, y yo ya llevaba varias horas manejando sin parar. El cansancio me estaba pesando, y lo único que quería era llegar a la base para descansar. Sin embargo, algo me decía que esa noche iba a ser distinta. Algo en el aire se sentía extraño, como si el camino mismo estuviera esperando que pasara algo fuera de lo normal. Encendí la radio para distraerme, pero solo escuchaba interferencia. Ni siquiera las estaciones conocidas entraban. Giré la perilla varias veces, y nada, puro ruido, como si estuviera desconectada de todo. Eso me puso más nervioso, porque nunca me había pasado algo así en esa ruta, y mucho menos en una zona donde normalmente siempre entra señal de radio. Así que la apagué, y me quedé con el sonido del motor y del viento pegando contra la cabina. De pronto vi a lo lejos unas luces en la orilla de la carretera. Pensé que era un carro averiado, pero al acercarme noté que se trataba de una patrulla estacionada con las torretas apagadas. Solo el reflejo de sus faros iluminaba un pedazo de asfalto. Reduje la velocidad para pasar con cuidado, cuando de repente vi que había un hombre parado al lado del vehículo, vestido con uniforme de policía. Me hizo la señal de que me detuviera. Frené de golpe y bajé un poco la ventana. El supuesto policía se acercó lentamente, pero lo raro era que no llevaba radio ni chaleco. Su uniforme estaba sucio y desgastado, como viejo, no como los que se usan ahora. Me pidió que bajara del camión, pero su tono no era de autoridad, sino más bien como si estuviera desesperado. Decía que necesitaba ayuda, que algo había pasado en el camino más adelante. Yo lo miraba desconfiado, porque había algo en su rostro que no me cuadraba. Parecía cansado, casi enfermo, y sus ojos estaban vidriosos. Le dije que iba de paso y que podía llamar a la base para mandar una grúa o apoyo, pero él insistía en que tenía que bajarme. En ese momento se me heló la sangre porque noté que la patrulla no tenía placas, ni número de unidad. Era un carro viejo pintado como patrulla, pero no era oficial. Y lo peor de todo es que al asomarme un poco más, vi que dentro del coche no había nada, ni radio, ni computadora, ni siquiera asientos en la parte trasera. Estaba vacío, como una cáscara. Metí cambio de inmediato y aceleré. El hombre trató de ponerse frente al camión, pero tuve que esquivarlo y seguir derecho.
Miré por el retrovisor, y lo vi quedarse parado en medio de la carretera, solo, viéndome alejar. Lo raro fue que unos segundos después ya no estaba. La patrulla también había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en manejar. Y lo que más me aterraba era pensar que si me hubiera bajado, quizá no estaría contando esto. Decidí no detenerme más y continuar hasta llegar a una gasolinera conocida que estaba unos kilómetros más adelante. Necesitaba luz, gente, lo que fuera, con tal de no quedarme solo en esa carretera. Cuando llegué a la estación, bajé a estirar las piernas, y el despachador me vio con cara rara. Le conté lo que había pasado, y él, muy serio, me dijo que en ese tramo de carretera hace años había un retén falso, que unos tipos se disfrazaban de policías para detener a los camioneros y asaltarlos. Que hubo un caso muy fuerte donde encontraron una patrulla vieja abandonada con uniformes adentro, y que desde entonces había historias de choferes que dicen haberse topado con policías, pidiendo ayuda en la madrugada. No supe qué responderle. Me quedé frío, porque lo que yo había visto era demasiado real, demasiado claro. No era imaginación, y aunque traté de convencerme de que quizá estaba cansado, o que mis ojos me jugaron una mala pasada, la sensación en mi estómago me decía que aquello no era normal, que lo que vi esa noche fue algo que no pertenecía a este mundo. Esa fue la última vez que manejé de noche en esa ruta. Desde entonces pido que me asignen turnos de día, porque cada vez que pienso en aquel hombre, y en esa patrulla, siento que si me lo vuelvo a encontrar ya no tendré la misma suerte de poder escapar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.